Hola a todos y bienvenidos un día más a este canal que es de todos ustedes. CU Superíndice 3 Moestu N. Espero que genial, cargados de energía y listos para la bomba que les traemos hoy. Suasu, como lo leyeron en el título, hoy vamos a hablar de algo que ha estado dando vueltas por las redes y que por fin, parece que tiene voz propia. Hoy vamos a sumergirnos en el drama, en la polu copyright Mika, en ese torbellino de emociones que ha rodeado a una de las parejas queridas de la televisión Superíndice 3N turca, bueno, al menos en su momento. Hoy hablaremos de Can Yaman y de Demet Özdemir, y de unas declaraciones que han sacudido los cimientos del mundo del espectáculo. Pero antes de entrar en detalles me gustaría pedirles, como siempre, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones y por supuesto, dejen sus comentarios, sus teorías y sus impresiones acu debajo. Nos encanta leerlos y saber que es tú, NAU del otro lado compartiendo esta pasión Superíndice 3N por el entretenimiento. Además, si les gusta este contenido, denle un buen like al vídeo para que YouTube sepa que este es el tipo de cosas que les interesa. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a lo que nos concierne hoy. Vamos a hablar de la supuesta, o no tan supuesta, traición Superíndice 3N de Demet que, según algunos, ha sido revelada por el mismísimo Can Yaman. Abru Superíndice 3 chense los cinturones que este viaje va a ser movidito. Imaginen por un momento el revuelo que se generó Superíndice 3 cuando esta pareja, que nos robó Superíndice 3 el corazo Superíndice 3N en la serie Pu Haro Show más menos ador, se mostraba radiante, enamorada y CU Superíndice 3 cómplice ante las CU maras. Su química era palpable, las miradas, los gestos, todo apuntaba a que lo suyo era una historia de cuento de hadas, una de esas que nos encanta vivir a trabu copyright ese de las pantallas. Los fanúlticos que somos Legiu Superíndice 3N, show más menos u con diéresis, vamos con verlos juntos por siempre, con que su amor traspasara la ficción Superíndice 3N y se convirtiera en realidad. Pero como suele pasar en estos casos, la realidad, a menudo, se encarga de darnos un golpe de humildad y demostrarnos que no todo lo que brilla es oro. Con el tiempo, las cosas entre Can y Demet comenzaron a enfriarse. Los rumores de distanciamiento, las indirectas en redes sociales y las escasas apariciones públicas juntos hicieron que las alarmas de los fanáticos comenzaran a sonar. Y aunque muchos se resistúan a creer que lo suyo había terminado, finalmente, la confirmación Superíndice 3N llegó Superíndice 3, aunque de una manera menos romántica de lo que hubo copyright Ramos querido. Can y Demet tomaron caminos separados y con ellos se cerró Superíndice 3 un capítulo que quedó Superíndice 3 grabado en la memoria colectiva. Sin embargo, como suele pasar con las historias de amor y desamor, el final no es el final. Los ecos de ese romance todavía resuenan y ahora ese que nunca, tras las supuestas declaraciones de Can. Pero ¿Q copyright fue lo que dijo exactamente Can Yaman? ¿Q copyright palabras provocaron este terremoto mediático? Bueno, eso es precisamente lo que vamos a analizar. Lo cierto es que Can, hasta ahora, se había mantenido bastante discreto con respecto a su relación Superíndice 3N con Demet, o ese bien, a la ruptura con Demet. Las entrevistas que ofreció Superíndice 3 en los últimos meses siempre se mantuvieron dentro de los límites de lo profesional, evitando hablar de su vida privada. Pero parece que algo ha cambiado, algo que ha provocado que Can rompa su silencio y que, según muchos, haya destapado la caja de Pandora. La mayoría de los medios turcos y algunos internacionales aseguran que Can, durante una reciente entrevista, dejó Superíndice 3 caer comentarios bastante reveladores que apuntan a una supuesta traición Superíndice 3N por parte de Demet. No dijo las palabras textualmente, no acusó Superíndice 3 directamente, pero sus indirectas, el tono de su voz, y sobre todo, la forma en la que se expresó Superíndice 3 dejaron muy poco lugar a la interpretación Superíndice 3N. Se ha especulado con que el origen de la ruptura podrá estar ligado a una falta de lealtad por parte de Demet, una situación Superíndice 3N que habrá afectado profundamente al corazón Superíndice 3N de Can. Los medios se han llenado de titulares como Can Yaman rompe el silencio, Demet traiciona Superíndice 3 a Can, el dolor de Can tras la ruptura, y un sinfín de notas que han intentado reconstruir este rompecabezas. Es importante mencionar que al ser declaraciones indirectas y no una confesión abierta, la información Superíndice 3N es un tanto confusa y sujeta a diferentes interpretaciones.
Pero por lo general el mensaje que ha calado en el imaginario colectivo es que Can, después copyright ese de tanto tiempo, ha dejado entrever que la ruptura fue mucho ese dolorosa de lo que creuamos, y que el motivo podrá ser algo ese ayu de la simple incompatibilidad. Y es que claro, el tema de la traición superíndice 3N es algo que nos apasiona, nos intriga y nos genera un morbo que no podemos negar. En el mundo de los famosos, este tipo de situaciones siempre se magnifican, se comentan y se analizan hasta la saciedad. Y en el caso de Can y Demet, la situación superíndice 3N es aún ese delicada debido al romance ficticio que vivieron en la televisión superíndice 3N. La ilusión superíndice 3N de que su amor fuera real era tan grande que cuando todo se desmoronó superíndice 3, el golpe fue aún ese fuerte. Ahora con estas supuestas declaraciones de Can, muchos se preguntan si realmente su relación superíndice 3N era tan perfecta como nos acuan creer o si, desde el principio, había algo oculto que estaba minando ese supuesto amor de ensueu más menos o. Las redes sociales han explotado. Los fans se han dividido, algunos apoyando a Can, otros defendiendo a Demet, y otros simplemente tratando de entender que copyright fue lo que realmente pasó superíndice 3. Los mensajes de apoyo a Can se han multiplicado, resaltando su valentua al hablar y exponer su dolor. Muchos consideran que es un acto de honestidad, que se can su superíndice 3 de callar y que era necesario que hiciera pública su verdad. Del otro lado, los fans de Demet se han mostrado ese cautelosos y han pedido prudencia. Muchos consideran que hasta que Demet no du copyright su versión superíndice 3N de los hechos, es injusto juzgarla o culparla de lo ocurrido. La batalla en redes se ha vuelto intensa, y la discusión superíndice 3N se ha extendido a diferentes foros y pagines de fans. Todos quieren tener la razón superíndice 3N, todos quieren entender lo que realmente pasó superíndice 3, pero la verdad, como casi siempre en estos casos, es escondida entre las sombras. Y aquí es donde nos detenemos a reflexionar un poco. ¿Q copyright es la verdad? ¿Q copyright N tiene la razón superíndice 3N en este drama de la vida real? Es difícil saberlo y aún, cuando solo tenemos una versión superíndice 3N de la historia, o bien, una interpretación superíndice 3N de unas declaraciones que nunca fueron directas. Lo que es evidente es que hay dolor, hay decepción superíndice 3N, y hay una profunda necesidad de explicación superíndice 3N. Can Yaman, al romper su silencio, ha expuesto su fragilidad y ha dejado ver una herida que no ha terminado de sanar. Sus palabras, aunque no explícitas, son un reflejo de un corazón superíndice 3N roto que busca respuestas. Demet, por su parte, ha optado por el silencio, una postura que puede interpretarse de diferentes maneras, como una confirmación superíndice 3N indirecta, como una muestra de madurez y prudencia, o simplemente como una forma de protegerse del huracu en medio tico. Lo cierto es que ambos, Can y Demet, estuvieron viviendo este momento de manera diferente y con una clara necesidad de poner distancia entre ellos, al menos de manera pública. Este drama nos recuerda que al final del día, los famosos son personas como nosotros, con sentimientos, con emociones y con el mismo derecho a sufrir por amor, o desamor, como cualquier otro mortal. Y aunque nos guste verlos como personajes de cuento de hadas, la realidad es que sus vidas son mucho complejas y dolorosas de lo que vemos en la pantalla. Ahora bien, es importante analizar el contexto en el que se producen estas declaraciones. La carrera profesional de Can Yaman ha tomado un rumbo diferente desde el final de su relación superíndice 3N con Demet. Can se ha mudado a Italia, ha participado en diferentes producciones internacionales y ha tratado de consolidar su carrera en el mercado europeo. Demet, por su parte, ha continuado su carrera en Turquía, protagonizando diferentes series y proyectos cinematográficos. La distancia, tanto física como profesional, podrá haber influido en la forma en la que ambos han procesado la ruptura. El tiempo a menudo cambia nuestra perspectiva sobre los acontecimientos. Lo que antes veíamos como una simple separación superíndice 3N, puede transformarse en una profunda herida con el paso de los meses. Quizás Can sintió superíndice 3 la necesidad de hablar después copyright S de procesar el dolor, quizás las preguntas insistentes de los medios lo llevaron a bajar la guardia y revelar un poco de su sufrimiento. O quizás simplemente se can su superíndice 3 de guardar silencio. La realidad es que ahora, que nunca, el drama es tu servido. Los fanúlticos en pie de guerra, los medios no paran de especular y las redes sociales en llamas.
Y en medio de este caos, Stu, N. Can y Demet, dos personas que intentan seguir adelante con sus vidas, aunque el pasado, de vez en cuando, vuelva a la carga para remover las heridas. Pero ese ayu del drama y el cotilleo, es importante reflexionar sobre lo que este caso nos enseña más menos a. En primer lugar, nos recuerda que idealizar las relaciones de los famosos es un error. Detrás de las sonrisas y los momentos idílicos, hay personas con problemas, inseguridades y corazones vulnerables. En segundo lugar, nos muestra la importancia de la comunicación superíndice 3N y el respeto en cualquier relación superíndice 3N, ya sea amorosa, de amistad o profesional. Cuando la confianza se rompe, el dolor es inevitable y las heridas, a menudo, tardan en sanar. Y en tercer lugar, nos invita a ser cautelosos con la información superíndice 3N que consumimos en los medios. Los rumores, las especulaciones y las interpretaciones pueden llevarnos a conclusiones superíndice 3 NIES, y pueden causar un daño más menos o innecesario a las personas involucradas. Este caso nos recuerda que es importante escuchar todas las versiones de la historia antes de emitir un juicio y que es fundamental separar la ficción superíndice 3N de la realidad. Los personajes que vemos en la televisión superíndice 3N son personajes. Las personas que hay detrás de ellos son seres humanos que viven experiencias similares a las nuestras, aunque en un contexto mucho medio últico. Y por supuesto, el silencio no siempre es la mejor respuesta. A veces hablar, expresar lo que sentimos y exponer nuestras heridas es la mejor forma de sanar y avanzar. Aunque claro, también copyright N es importante saber CU superíndice 3 y CU, ando hacerlo. Y ahora, la pregunta que seguramente todos se tú, N haciendo, ¿Q copyright pasaru, a partir de ahora? Responderu Demet a las acusaciones indirectas de Can. ¿Se reconciliaru, N? ¿Habrú un acercamiento o se mantendrú la distancia? Lo cierto es que el futuro es incierto, y cualquier cosa puede pasar. Quizu la presión superíndice 3N medio tica lleve a Demet a romper su silencio y aclarar su postura. Quizu Can decida dar un paso atrás y centrarse en su carrera. O quizu esta historia quede en el baúl de los recuerdos, como una anu copyright kdotamu, en la vida de estos dos famosos que un dúa, nos hicieron son más menos ar con un amor de película. Lo que es seguro es que la expectación superíndice 3N es musima, y que los fanúlticos N pendientes de cada movimiento, de cada declaración superíndice 3N, de cada publicación superíndice 3N en redes sociales. La historia de Can y Demet ha calado hondo en el corazón superíndice 3N de muchos, y aunque su relación superíndice 3N haya terminado, el recuerdo de su romance aún perdura. Y esta supuesta traición superíndice 3N, ha vuelto a ponerlos en el centro de todas las miradas. El drama, como ven, no ha terminado, y estoy seguro de que habrá capítulos que aún más menos adhiera a esta historia. Lo único que podemos hacer por ahora es esperar, observar y sobre todo, tratar de ser respetuosos con las personas involucradas. Al final del día, todos tenemos derecho a vivir nuestras vidas y a superar nuestros dolores a nuestro propio ritmo. Y bien, llegamos al final de este vídeo, un vídeo que estoy seguro que a muchos les ha dejado pensando, reflexionando y quizá un poco confundidos. Lo que hemos visto hoy es el reflejo de una realidad que a menudo se esconde tras las pantallas, tras los flashes y las portadas de revistas. Hemos hablado de amor, de desamor, de traición superíndice 3N y de la complejidad de las relaciones humanas, incluso, o sobre todo, cuando son expuestas a la vista de todos. Hemos analizado las supuestas declaraciones de Can Yaman, hemos debatido sobre la postura de Demet y sobre todo, hemos reflexionado sobre el impacto que este tipo de situaciones tienen en el mundo del entretenimiento. La verdad, como suele pasar, es que no tenemos todas las respuestas. La información superíndice 3N es confusa, los hechos son interpretables, y cada uno de nosotros sacará sus propias conclusiones. Lo que es importante es recordar que ese ayul del drama y el cotilleo, hay personas que sufriendo, personas que necesitan tiempo y espacio para sanar sus heridas. Y como siempre, nuestro papel como espectadores es tratar de entender, de ser respetuosos y de no contribuir a aumentar el daño más menos o que inevitablemente, este tipo de situaciones provocan. Asu que como siempre quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por llegar hasta el final de este vídeo, por acompañar más menos arnos en este análisis y por compartir sus impresiones en los comentarios. Me encanta leerlos, saber que N y que juntos formamos esta comunidad tan linda.
Su opinión superíndice 3N es muy importante, asu que no duden en dejar sus comentarios, sus ideas y sus teorías sobre todo este drama que nos tiene a todos con la cabeza dando vueltas. ¿Qué copyright opinan de las declaraciones de Khan? ¿Creen que Demet deberá responder? ¿Creen que hay un atisbo de reconciliación superíndice 3N en el horizonte? Todas sus opiniones son válidas y nos encanta escucharlas. Recuerden que este canal es un espacio para la discusión superíndice 3N, el análisis y el entretenimiento, y su participación superíndice 3N es fundamental para que siga creciendo. Asu que no se queden con la duda y dejen su comentario abajo. Y por supuesto si les gustó superíndice 3 este vídeo, si les resultó superíndice 3 interesante o entretenido, no se olviden de darle un buen like. Esa es la mejor forma de apoyarnos y de demostrarnos que este es el tipo de contenido que les gusta. Además, si aún no se han suscrito al canal, copyright esperan. No se pierdan ninguna de nuestras novedades, activen la campanita y man tu copyright nanse al dúa con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Y por último pero no menos importante, compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares y con todos aquellos a los que les encantan los dramas de los famosos. Juntos podemos hacer que este canal crezca a UNMUS y llegar a MUS personas que compartan nuestra pasión superíndice 3N por el entretenimiento. Muchísimas gracias a todos, y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3 Sima.